¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver este problema referente a un trabajo de un proceso isotérmico. Recuerden que podemos usar la fórmula directamente o podemos deducir la fórmula usando el caso general, que es con integrales. Pero bueno, vamos a anotar nuestros datos. Primero que nada, mucho cuidado porque estos diagramas presión-volumen pueden tener el volumen o el volumen específico. También si estamos trabajando con gas ideal, pues podemos tener los dos casos, ¿sí? Recordemos que la presión por el volumen es igual a M por la constante del gas por la temperatura, ¿sí? Masa, constante del gas, temperatura. Si yo voy a ocupar volumen específico, pues recuerden que el volumen específico es igual, bueno, yo hago la B de volumen específico como un poquito más curveada, y es igual al volumen entre la masa, ¿de acuerdo? Entonces, si paso la masa de este lado, pues me quedaría presión por volumen específico igual a la constante del gas por la temperatura. Pero mucho cuidado por aquí cuando vayamos a sustituir. Vamos a ir anotando nuestros datos. Primero me dicen que calculemos el trabajo total en kilojoules, producido por un proceso isotérmico, es decir, temperatura constante. Diríamos que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y yo lo voy a llamar como la temperatura T simplemente. ¿De acuerdo? No sabemos cuánto vale, pero sabemos que es constante. La otra me dice que, como se muestra en la figura, y el sistema consiste en 3 kilogramos de oxígeno, ¿sí? 3 kilogramos de oxígeno. Muy importante qué sustancia estamos manejando. Recuerden que en esta materia de termodinámica vamos a estar usando muchas tablas de propiedades. Si sabemos qué sustancia es, seguramente podemos encontrar algo que nos sirva. Por aquí yo ya tengo la constante del gas, en este caso del oxígeno. ¿Cómo lo obtuve? Pues si nos vamos a las tablas del libro en la página 908, va a salir una tabla como de este tipo. Yo únicamente he anotado los valores que voy usando. En el problema anterior usamos helio, en este problema usamos oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, del oxígeno nos viene la fórmula, la masa molar, la constante del gas, las propiedades del punto crítico, temperatura, presión y volumen. En este caso, pues yo ocupo la constante del gas, es 0.2598 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces ese es el valor que yo tengo aquí, 0.2598 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Recuerden que esta R ya no es la constante universal, es la constante específica para cada gas que va a ser diferente, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es encontrar el volumen específico 1, porque yo puedo conocer del diagrama, pues el volumen específico 2, la presión 1, la presión 2, pero me va a faltar el 1. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero sabemos que la presión 1 pues va a ser igual a 200 kilopascales, como nos lo indica aquí el diagrama. Entonces vamos a poner 200 kilopascales, ¿sí? La presión 2 pues es esta, que es de 600 kilopascales. Vamos a ponerla por aquí. 600 kilopascales. Mucho cuidado porque mi gráfica no me da el volumen, me está proporcionando el volumen específico, ¿sí? Entonces recordemos que el volumen en este caso específico 2 pues va a ser igual a 0.2 metros cúbicos entre kilogramo. Para nosotros encontrar el volumen específico 1 vamos a usar la relación del gas ideal. Presión volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura. Dijimos que es un proceso isotérmico, entonces esta temperatura es constante en cualquier punto y la constante del gas pues es constante. Significa que todo esto pues equivale a una constante, ¿sí? Por lo tanto voy a igualar RT para el estado 1 con RT para el estado 2. Me va a quedar presión por el volumen específico 1 es igual a presión 2 por el volumen específico 2. Si de aquí despejo el volumen específico 1, pues me quedaría presión 2 por el volumen específico 2 sobre la presión 1. Si sustituimos, la presión 2 vale 600 kilopascales, ¿sí? El volumen específico 2 vale 0.2 metros cúbicos sobre kilogramo, y en este caso la presión 1 no vale 200 kilopascales. Si no me equivoco nos va a dar 0.6, pero vamos a hacerlo por aquí en la calculadora, ¿no? Nos quedaría 600 por 0.2 entre 200. Y me va a dar 3/5, que equivale a 0.6. Entonces el volumen específico 1 es igual a 0.6 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy importante, la fórmula del proceso a temperatura constante es la siguiente.
¿sí? La voy a anotar con otro color. El trabajo para el proceso a temperatura constante o isotérmico puede ser la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Muy importante que son volúmenes, no son volúmenes específicos. Otra variante que podemos usar pues es en el estado 2, presión 2, volumen 2, logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Y bueno, otra variante que es como la más genérica, ¿sí? La que podemos deducir nosotros, pues sería la masa por la constante del gas por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Lo que quiero es que noten que cualquiera de las variantes pues ocupa volumen. Sí, lo más sano creo que es calcular el volumen 1 y el volumen 2 para no estar convirtiendo todo esto a volúmenes específicos, pero también se podría, ¿no? Si ustedes quieren, pues puedo aquí multiplicar y dividir entre la masa y puedo convertirlas, ¿no? Aquí también, y aquí también, y podemos usar esas ecuaciones, pero bueno, si no, pues recuerden que en este caso el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, ¿de acuerdo? Entonces, si de aquí despejamos el volumen, pues me quedaría volumen específico por masa. Sin ningún problema podemos calcular el volumen 1, que sería el volumen específico 1 por la masa. El volumen específico 1 es 0.6 metros cúbicos sobre kilogramo. La masa, en este caso, si no me equivoco, eran 3 kilogramos, nos decían por acá arriba. ¿Sí? Entonces, bueno, esto nos va a dar 1.8 metros cúbicos. El volumen 2, pues lo puedo calcular también sin ningún problema. Es en este caso el volumen 2, 0.2 metros cúbicos sobre kilogramo por los 3 kilogramos de masa, porque son constantes, ¿sí? De esta formulita. Y bueno, pues me daría a 0.6 metros cúbicos. Y bueno, ya que ustedes tienen los dos volúmenes, pues podemos usar cualquiera de estas tres fórmulas, la que ustedes quieran. Las tres nos tienen que dar lo mismo para calcular el trabajo, ¿sí? Yo lo haría quizás con la 1 o la 2, que puse yo por aquí. Con esta, que es la tercera, que es como la fundamental de esta, se derivan las otras. No la podemos usar porque no me dicen la temperatura. A mí no me piden calcularla, entonces bueno, para no perder tiempo, pues puedo usar ya sea la 1 o la 2, ¿sí? Vamos a usar, si quieren, la 1. El trabajo, en este caso, sería la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Lo voy a calcular y ya después voy a deducir esta fórmula y después lo voy a convertir a volúmenes específicos si quieren y lo comprobamos. Pero bueno, para no hacer tan larga su espera para la respuesta, pues vamos a hacerlo de esta manera. La presión 1, si la tengo por aquí anotada, serían 200 kilopascales. 200 kilopascales, ¿sí? Kilopascales. El volumen 1, en este caso lo calculamos aquí, es el volumen, no el volumen específico, mucho cuidado, sería 1.8 metros cúbicos, y bueno, el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. El volumen 2 sería 0.6 metros cúbicos, el volumen 1 sería 1.8 metros cúbicos, ¿sí? Y bueno, en automático esto me va a dar el signo. Recuerden, si es positivo el sistema realiza trabajo, si es negativo se realiza trabajo sobre el sistema. Entonces serían 200 por 1.8 por el logaritmo natural de 0.6 entre 1.8. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y bueno, me va a dar un valor de menos 395.5 kilojoules de trabajo. Por aquí tengo kilopascales. Si yo lo tuviera tenido en pascales, pues me va a dar joules. Como lo tengo en kilopascales, pues me va a dar kilojoules. Esta sería una manera de hacerlo. Pudimos haber hecho con el punto 2, no pasa nada, nos daría lo mismo. Y pudimos haberlo hecho con esta, pero primero tendríamos que calcular la temperatura. Vamos a deducir precisamente el trabajo pues, de un proceso a temperatura constante. Recuerden que el trabajo es la integral de la presión por el diferencial del volumen desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Para un gas, pues recuerden que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. Si yo despejo la presión, pues me queda masa, constante del gas, temperatura entre el volumen, ¿sí? Si sustituimos, pues me queda la integral del volumen 1 al volumen 2
de la masa por la constante del gas por la temperatura entre el volumen por el diferencial de volumen. Recuerden que la masa es constante, es un sistema cerrado. La constante del gas pues es una constante. La temperatura en este caso pues es constante porque es un proceso isotérmico. Podemos factorizar o bueno sacar como un factor de la integral pues estos términos que son constantes y me quedaría la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 del diferencial de volumen entre el volumen. Esto es igual pues a un logaritmo natural. Masa RT por el logaritmo natural del volumen evaluado desde el volumen 1 hasta el volumen 2. ¿Sí? Si sustituimos me quedaría que el trabajo es igual a MRT, ¿sí? Por el logaritmo natural del volumen 2 menos el logaritmo natural del volumen 1. Usando leyes de los logaritmos, recuerden que logaritmos de la misma base que estén restando se pueden agrupar en un solo logaritmo. Y bueno, esto sería masa R por T por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. Y bueno, esta es la fórmula como genérica que tenemos, que incluso creo que viene en el libro. Y recuerden que pues presión por volumen es igual a masa por R por T. Estos tres son constantes, entonces presión 1 volumen 1 tiene que ser masa RT. ¿Sí? Presión 2 por volumen 2 tiene que ser también masa RT. ¿Sí? Entonces lo que hacen es cambiar estos tres por presión 1 volumen 1 o por presión 2 volumen 2 para obtener las otras fórmulas. Bueno, ya que llegamos hasta este punto, vamos a convertirlo a, en este caso, volumen específico. Recuerden que pues yo realmente no conozco los volúmenes, entonces bueno, puedo hacer lo siguiente. Recuerden que el volumen específico es volumen sobre masa. Si de aquí despejo si de aquí despejo el volumen, o bueno, si aquí multiplico, si aquí divido arriba y abajo entre la masa, ¿sí? Pues me va a quedar que el trabajo es igual a la masa por R por T por el logaritmo natural. B2 entre M pues me va a dar el volumen específico 2, ¿sí? Entre el volumen específico 1. ¿De acuerdo? Yo no conozco la temperatura, entonces podríamos hacerlo con cualquiera de estas dos variantes. Si quieren vamos a hacerlo con la parte 1. Entonces el trabajo, esto de aquí pues equivale a presión 1, ¿sí? Por volumen 1 por el logaritmo natural del volumen específico 2 entre el volumen específico 1. ¿De acuerdo? Para poder convertir esto a volumen específico pues yo tendría que multiplicar y dividir por M. Si quieren lo pongo por aquí. Y B1 entre M pues me da volumen específico. Entonces el trabajo lo podríamos calcular como M por la presión 1 por el volumen específico 1 por el logaritmo natural del volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Y bueno, el trabajo pues sería igual a lo siguiente. Ya tenemos nosotros todo esto, son 3 kilogramos. ¿Sí? Vamos a ver nada más que nos dé lo mismo. La presión en este caso serían 200 kilopascales. ¿Sí? El volumen específico 1, bueno, lo calculamos, sería 0.6 metros cúbicos sobre kilogramo. 0.6 metros cúbicos sobre kilogramo por el logaritmo natural del volumen específico 2, que sería 0.2 metros cúbicos sobre kilogramo, entre el volumen 1, que es 0.6 metros cúbicos sobre kilogramo. Y bueno, pues esto nos tendría que dar exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido nosotros, que era menos 395.5. Vamos a corroborarlo, sería 3 por 200 por 0.6 por el logaritmo natural, ¿sí? De 0.2 entre 0.6. Si hacemos esto, pues me va a dar 395.5 negativo, ¿no? Kilojoules, ¿sí? Cualquiera de los dos procedimientos es correcto. Ustedes pueden pues calcularlo de diferentes maneras, más cuando es un gas ideal. La alternativa a esta pues sería que el trabajo sería la masa por la presión 2 por el volumen específico 2 por el logaritmo natural del volumen específico 2 entre el volumen específico 1. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues con esto terminamos en esta ocasión. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda, ayúdanos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito y comparte nuestro contenido con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdez, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.